¿Cómo estamos, chicos? Muy buenas noches, espero que se encuentren bien. Vamos a empezar con la clase del día de hoy de lengua y literatura con el tema de los argumentos. En algún momento de sus clases yo ya les he indicado qué es un argumento, ¿sí? Para nosotros poder hacer una buena defensa de un texto, una buena defensa hablada, debemos saber componer argumentos. Estos son básicamente la forma en la que nosotros pensamos, pero con pruebas. ¿Sí? Es decir, que si yo pienso que la Tierra es plana, pues tendré pruebas para demostrar que la Tierra es plana, por ejemplo, de alguna forma. Entonces, vamos a iniciar con esto. El argumento en realidad es un razonamiento con el que se intenta demostrar o negar alguna afirmación. Sirve para probar o refutar una hipótesis y convencer al interlocutor de que la posición que se está defendiendo es válida. Existen además diferentes tipos de argumentos y cada uno de ellos usa diferentes recursos para llegar a las conclusiones. Los argumentos inductivos, por ejemplo, parten de las afirmaciones particulares para llegar a una conclusión general, mientras que los argumentos de autoridad recurren a afirmaciones hechas por un experto para sustentar la idea central. Mientras que los argumentos forman parte de una vida cotidiana, ¿no? O sea, eso nosotros lo sabemos. Un anuncio publicitario, un debate presidencial, un folleto informativo, una exposición escolar o una conversación informal son ejemplos de argumentos del día a día. Bueno, primero debemos resaltar que un argumento viene a ser un razonamiento, ¿sí? Algo que se intenta demostrar o que se intenta negar. Además, esto sirve para probar algo que nosotros, pues, creemos y además convencemos al interlocutor. Nosotros utilizamos argumentos todos los días. Por ejemplo, digamos que en algún momento de este periodo académico ustedes no me entregan una tarea. Y yo les pregunto, chicos, ¿por qué no me han entregado una tarea? Ustedes me van a decir, profe, no le puedo entregar porque pasó algo en la casa, estuve ocupado, ta, 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 ta. Eso que ustedes están intentando convencerme de una situación de por qué ustedes no subieron una tarea, eso vendría a ser un argumento como tal, ¿sí? Así que no solo nosotros utilizamos argumentos al momento de escribir textos argumentativos, sino más bien lo hacemos todo el tiempo o escuchamos todo el tiempo. Ahora estamos iniciando esta temporada de campañas presidenciales y vamos a encontrar muchísimos argumentos o escuchar muchos argumentos de cada uno de los postulantes a la presidencia de por qué nosotros debemos votar por ellos. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. Hay diferentes tipos de argumentos, hay muchísimos tipos de argumentos, uno más utilizado que otro, sin embargo, vamos a ver qué nosotros podemos entender para poder utilizar estos argumentos. En primer lugar, tenemos el argumento inductivo. El argumento inductivo es básicamente aquel que comparte premisas, elementos particulares que luego se generalizan en una conclusión. ¿Sí? Por ejemplo, si la primera palabra de mi sobrino fue mamá y la primera palabra de mi hijo fue mamá, es probable que la primera palabra de todos los bebés fuera mamá. Entonces, vamos a hacer con un pequeño dibujito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos un argumento, ¿verdad? Tenemos otro argumento, obviamente va a estar del mismo tema. Y lo que se va a hacer con tantos argumentos es básicamente llegar a una conclusión más grande. Es decir, que de varios argumentos se puede sacar una sola conclusión. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver aquí. Dice, si mi mamá, perdón, si mi sobrino dijo mamá primero, si mi hijo dijo mamá, entonces es muy probable que todos los niños digan mamá, que sea su primera palabra. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado con este argumento inductivo porque nosotros podemos caer en lo que se conoce como falacias. ¿Sí?
Una falacia, por ejemplo, esta está cayendo casi en la falacia de generalización apresurada. ¿Sí? ¿Qué pasa con la generalización apresurada? Básicamente es, los argumentos, perdón, las falacias vienen a ser un tipo de argumento, pero muy débil y sobre todo que casi va a caer en la mentira. La falacia de generalización apresurada es una falacia que nos dice lo mismo que el argumento inductivo. Sí, por ejemplo, si María no hizo el deber, Josué tampoco hizo el deber y Pablo no hizo el deber, es posible que todo el curso no haya hecho el deber. Sí, o todo el curso no hizo el deber. Hay veces que se dicen, ay, profe, es que nadie hizo la tarea, nadie dijo, no, nadie escuchó. Eso es generalizar y pues no sabemos en realidad si eso es verdad, no sabemos si es que todos no escucharon o como yo estoy segura de que todos no hicieron la tarea, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque, por ejemplo, esto para mí es más que un argumento, es una falacia, porque está diciendo que ya porque dos niños dijeron mamá, todos van a decir mamá, en realidad eso no es real, pero sirve para convencer, ¿sí entienden? Entonces, desde siempre hay que saber que el objetivo de los argumentos es el convencer. Vamos con los argumentos deductivos que van a venir a ser lo contrario, ¿no? Va a ser el tipo de argumento en el que se brinda conclusiones particulares a partir de premisas generales. Por ejemplo, los latinos son alegres, los venezolanos son alegres. Por lo tanto, significa que los caraqueños son alegres. Si ustedes se dan cuenta, en este tipo de argumentos, lo que pasa es lo siguiente. Se hacen premisas que son como más grandes para decir que algo más pequeño también lo es. Miren, dicen que todos los latinos son alegres, ¿verdad? Perfecto. Es decir, todas las personas, colombianos, ecuatorianos, chilenos, argentinos, todos son alegres. Por lo tanto, también los venezolanos son alegres. Sí, va desde lo más grande a lo más pequeño. Latinoamérica, luego Venezuela y por último los caraqueños. Sí, es decir, las personas de Caracas. ¿Ok? Entonces va de poco en poco, o sea, desde la parte más grande hasta la parte más pequeña. ¿Ya? Mil disculpas, chicos, que ando con una alergia que me acaba de iniciar. Ustedes deben saber, siempre soy muy alérgica. Ok, entonces vamos a ver. Tenemos también algunos argumentos de autoridad. Como les decía, esto puede, tanto el argumento deductivo como el inductivo puede caer en falacia. Pero bueno, no estamos hablando en este momento de las falacias, sino más bien de estos tipos de argumentos. Tenemos también lo que es el argumento de autoridad. Los argumentos de autoridad van a ser los siguientes. Básicamente es decir que es válido simple y sencillamente porque nosotros citamos a una persona o una organización que sea reconocida. ¿Sí? Por ejemplo, podemos ver que según datos adoptados por el Banco Mundial, aquí ya estamos nosotros midiendo, estamos pues mencionando a una organización muy reconocida que es el Banco Mundial, ¿sí? Entonces dice, según los datos aportados por el Banco Mundial, la economía global se contrajo en un 7% en el 2020 debido a la disminución del Producto Interno Bruto de más de 150 países. Esto significa que el mundo entró en una recesión peor en la que se experimentó después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cuáles son las fuentes? En realidad, el Banco Mundial.
Sí, y básicamente esta es una también de los argumentos más utilizados. Según Harvard, según el ministerio, según incluso cuando suelen decir, escuchan tal vez algo en clase, según la profe de química, según la profe de biología, ¿verdad? Entonces, siempre que se utiliza una persona, una organización reconocida en el ámbito de una discusión, es un argumento de autoridad. Sin embargo, esto también puede caer en una falacia, que se llama la falacia ad hominem o falacia de autoridad o falacia de autoridad. Como ustedes podrán darse cuenta, esta falacia de autoridad o esta falacia ad hominem va a hacer que nosotros podamos decir lo que sea siempre y cuando mencionemos a una persona o una organización de autoridad. Por ejemplo, según el Ministerio del Trabajo, los trabajadores a tiempo completo deberán recibir obligatoriamente 3 meses de vacaciones. Ustedes obviamente se van a creer eso, ¿verdad? Porque van a decir, ay, es que dijo el Ministerio de Trabajo, ya, pero no caemos nosotros en cuenta en que tal vez la persona está mintiendo y está utilizando el nombre de la organización para poderse, pues, para poder tal vez hacer un poquito más de credibilidad, ¿no? Tenemos otro tipo de argumento. Este es el de argumentos de experiencia personal. Y como su palabra lo dice, estos argumentos de experiencia personal, denme un pequeño segundo, mis chicos, por favor. Ya, perdón, perdón, chicos. Bien. Entonces, tenemos lo que es el argumento de experiencia personal. Como su nombre lo dice, este va a estar basada en las razones, pues obviamente de conclusiones de las cosas que nos han pasado, ¿no? Por ejemplo, la marca de cosméticos X es de una pésima calidad. Me dio alergia en la cara y seguramente todos sus productos son dañinos en la piel. Hace poco estaba pasando una de estas situaciones, pero sí, o sea, los argumentos de experiencia personal suelen ser los más fuertes porque suelen decir, ok, si a ella le pasó, muy probablemente me pueda pasar a mí. Sin embargo, hasta cierto punto, de igual forma, viene a ser casi como que nos estamos cayendo en una falacia. Estaba pasando por internet que hay una influencer muy famosa, la cual tiene su marca de serum para las pestañas. Ustedes saben, se ponen como ese liquito las pestañas crecen muchísimo. Entonces, a esta muchacha empieza como a hacérsele como que se les hincha los ojos, ¿verdad? A la que estaba probando este cero. Y empieza a decir que, oh Dios mío, se le hizo súper feo. O sea, en realidad sí se le hizo, se le veía en los videos. Era como terrible, era terrible la hinchazón que traía la muchacha en la carita. Y pues la mayoría de gente empezó a decir que este serum no iba a valer y que probablemente les iba a hacer mal a todas las personas. Sin embargo, eso podría ser tanto como una falacia, puesto que hay tal vez muchas personas que tienen alergia a diferentes tipos de compuestos de los maquillajes, pero eso no quiere decir que uno, los demás maquillajes de toda la marca les vaya a hacer tal vez mal. Y dos,
que les vaya a hacer mal a todas las personas que prueben esa marca. ¿Por qué? Porque no todas las personas somos iguales, no toda la gente es igual. Sí, entonces, por eso les digo que puede caer hasta una falacia. Sin embargo, si yo vengo y les digo a ustedes, oigan, este producto me hizo súper mal, entonces yo no les recomiendo para nada. Entonces, ustedes no lo van a hacer, no van a comprar, ¿verdad? Porque dice, uy, si le hizo a la profe mal, pues a mí también me puede hacer mal. Entonces, es una falacia como muy fuerte, es algo que se utiliza muchísimo. Tenemos también los argumentos de cifras o los argumentos probabilísticos. Estos argumentos probabilísticos vienen a ser obviamente la utilización dentro de los argumentos de datos o probabilidades para establecer conclusiones. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, este suele ser un poco más difícil de falsificar y en realidad es uno de los más fuertes, porque estábamos utilizando lo que son un argumento que tienen números. Entonces, por ejemplo, en Argentina, el 21% de la población tiene un título universitario. Esto significa que menos de un 4% de la población tienen estudios superiores complejos. ¿Sí? Entonces, los probabilísticos son aquellos que nosotros utilizamos números, estadísticas para poderlos, pues, demostrar. Tenemos los argumentos de ejemplificación. Estos argumentos de ejemplificación se utilizan en ejemplos para afirmar alguna situación. A mayor cantidad de ejemplos se considera mejor un argumento. Es decir, mientras nosotros demos más ejemplos, un argumento va a ser muchísimo más fuerte. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí, los países más industrializados son también los más contaminantes en el mundo. Por ejemplo, China es un país más industrializado y emite el 26% de gases de efecto invernadero. Ese es un ejemplo de por qué los países más industrializados son también los países que contaminan más el mundo. Tenemos otro ejemplo. Estados Unidos emite el 13,1% de los países de la Unión Europea y el 9,2, perdón, y los países de la Unión Europea producen el 9,2%. Por ello, es posible afirmar que mientras más industrializado es un país, más contamina el ambiente. Entonces, está dando ejemplos, en este caso tres. China, Estados Unidos y la Unión Europea, los países de la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un argumento de ejemplificación, tenemos que básica y sencillamente, pues, realizar o investigar algunos ejemplos, ¿sí? Volvamos a lo del maquillaje. Si, por ejemplo, podría decir que la marca X me hace mal porque, uno, irrita mi piel, dos, irrita mis ojos, tres, tal vez alguna compañera lo utilizó y también le hizo mal. Entonces hay que poner ejemplos para poder refutar de una mejor forma. Los argumentos por analogía. Este tipo de argumentos busca elementos comunes para poder establecer relaciones de semejanza entre las afirmaciones. Por ejemplo, mi abuela era muy buena en matemáticas, mi madre es muy buena en matemáticas y seguramente yo también soy buena en matemáticas. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer una relación. Es verdad que aquí también se está haciendo una relación de ser buena en matemática, ¿verdad? Si mi abuela es buena en matemática, si mi mamá es buena en matemática, muy probablemente yo también soy buena en matemática. Esto es una falacia también. Puede caer en falacia si no movemos bien las fichas de nuestro argumento. Por ejemplo, puedo decir, mi abuelo fue músico, mi padre fue músico, por lo tanto yo también voy a ser músico. ¿Ok? Pero eso no quiere decir en realidad que la persona sea buena en matemática o que la persona sea buena en música. Sin embargo, que está haciendo una analogía. Es verdad, una comparación. Si la abuela es buena en matemáticas, si la mamá es buena en matemáticas, seguramente yo también seré buena en matemática. Es una comparación, comparando la historia de mi abuela, la historia de mi padre, la historia de mi madre. Eso va a hacer que obviamente nosotros digamos que somos buenas en matemática, pero estamos comparando a mi madre, a mi abuela y a mí. ¿Sí? Entonces, de esa forma.
Clases normales, solo el 24, 25. Disculpas, mis chicos, estaba con una situación con respecto de la misma institución. Sí, bueno, entonces es la comparación, ¿verdad? Mientras que los argumentos de causa y efecto establecen relaciones entre dos eventos para determinar las causas y las consecuencias de dichas relaciones. Por ejemplo, si comes en exceso, vas a tener malestar estomacal. Causa y efecto. Tenemos también los argumentos, perdón, de conocimiento, que son también llamados los argumentos de creencias generales. Estos se basan en opiniones o ideas sustentadas por un gran número de personas. Así que se asume que el asunto argumentado es correcto o verdadero por la mayoría, porque la mayoría, perdón, lo apoya. ¿Sí? Es decir, como la mayoría de la gente sabe, es importante que exista vida similar en otros planetas. Entonces, por lo tanto, si todo el mundo lo sabe, pues es verdad y es un argumento muy grande, ¿no? De conocimiento, que todo el mundo lo sabe. Un argumento basado en creencias. Este tipo de argumento se sustenta en las creencias religiosas, ideológicas, políticas, morales, etcétera, de quien expone su idea. Cuando muere alguien que fue una buena persona, va a encontrarse con Dios.
Vienen a ser argumentos en donde metemos a la religión dentro de ellos. Luego tenemos también un argumento, el cual se llama argumento emotivo afectivo, que su objetivo es generar emoción en el interlocutor para que éste se incline a favor del argumento. Es un recurso muy utilizado en la publicidad y las campañas políticas. Por ejemplo, cuando no llego a casa, escucho la risa de mis hijos y me doy cuenta que trabajar duro por mi familia vale la pena. ¿No harían ustedes lo mismo con tal de ver a su familia feliz? Estos argumentos emotivos es básicamente apelar a la sensibilidad, a las emociones de las personas, ¿sí? Es decir, ustedes no cuidarían el mundo por sus hijos, ¿qué se sentiría? O ese tipo de palabritas, ¿verdad? Que hace que nosotros nos pongamos también en el papel de la persona que está hablando. Tenemos también los argumentos estéticos, que en este caso los argumentos estéticos vienen a ser básicamente aquellos que son sustentados en la belleza o en las cualidades estéticas que poseen, ¿sí? Por ejemplo, puede ser, eh, es un buen estudiante porque es una persona bella, ¿sí? De igual forma, esto viene a caer sin duda alguna en una falacia como tal. ¿Ok? Entonces tenemos estos tipos de argumentos. Los argumentos inductivos, los argumentos deductivos, los argumentos de autoridad y los argumentos de experiencia personal. Los argumentos inductivos son argumentos que van desde lo más pequeño a lo más grande. Los argumentos deductivos desde lo más grande a lo más pequeño. Los argumentos de autoridad mientras nosotros vayamos mencionando el nombre de una persona o organización reconocida, los argumentos de experiencia personal que se apoyan en el testimonio de la persona que argumenta, ¿sí? Es decir, lo que a mí me ha pasado, los argumentos de cifras o los probabilísticos cuando metemos pues números, ¿sí? Y los argumentos de ejemplos, que es mientras más ejemplos nosotros demos de las cosas que han pasado, pues es muchísimo mejor. Los argumentos para analogía, que es comparar, ¿verdad? Una cosa con otra. Los argumentos de causa y efecto, que es básicamente de algo que pasa, el efecto que tiene. Y tenemos los argumentos de conocimiento, es decir, de que se sabe todas las personas, ¿sí? Que todas las personas son conscientes de aquello. Mientras que los argumentos basados en creencias van a siempre meter a la religión dentro de estos argumentos. Los emotivos afectivos vienen a apelar a la emoción del público y los argumentos sintéticos vienen a utilizar la belleza como para hacer una realidad. Bien, eso, mis chicos, sería todo lo que tiene que ver con los tipos de argumentos, ¿sí? Recordemos que esta semanita no hay tarea, espero que hayan tenido una linda Navidad, que hayan pasado muy bonito con sus familias y no se olviden que estos argumentos siempre, siempre, siempre van a ser muy importantes para poder defender nuestro punto de vista y se va a utilizar para poder defender nuestro punto de vista. Por lo tanto, hay que saber utilizarlos bien y siempre llevados gracias a la verdad, porque si no los llevamos con la verdad, nosotros vamos a tener muchos problemas y ya no van a ser argumentos normales, sino van a ser falacias. Y ya el mundo de las falacias es otro muy aparte. ¿Sí? Eso sería todo, mis chicos. Espero que se encuentren bien y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.